Buenas tardes a los que están del otro lado. Difícil hablarle a una computadora pensando que hay gente del otro lado, pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a esto. El Igual le tenés objetivo, que hablar a la cámara, no a la compu. bueno, el objetivo, gracias Francesco, le hablamos a la cámara entonces. El objetivo de estas clases, charlas de laboratorio, que ya se dieron dos de micro, es básicamente poder contarles de una manera práctica, lo más sencilla posible, qué es lo que hacemos en el laboratorio. Y en este caso a mí me toca el área de biología molecular. Entonces, la intención era intercambiar, o sea, que ustedes puedan preguntar, que desagoten dudas, que puedan intercambiar ideas con nosotros, y que se lleven algunos conceptos básicos del laboratorio. Estaba dirigido inicialmente a médicos y después, bueno, lo ampliamos a grupos de bioquímicos también, pero dentro del núcleo de la empresa y relacionados. Dicho esto, para que se entienda hasta dónde es la profundidad de la charla, ¿no? Es una charla, digámosla de alguna manera, informal. Yo las charlas, las dos clases, las pensé, la primera clase donde les voy a contar básicamente cómo es el funcionamiento de la unidad, cómo recibimos las muestras, qué es lo que hacemos con esas muestras, cuáles son los pasos principales de las técnicas moleculares, sin ahondar en la parte técnica específica, sino en el proceso, en la parte práctica, y posiblemente esto a los médicos, esta parte, les quede un poco más poco acostumbrados a escuchar lo que suceda dentro del laboratorio, pero me parece que con que se lleven 4 o 5 conceptos básicos de qué es lo que se hace en el laboratorio y cómo interpretamos los test y qué es lo que hacemos desde el inicio, me parece que es importante. Por eso, y la segunda parte, la segunda charla, que va a ser dentro de 2 semanas, va a estar ya dirigida a los microorganismos, a los targets que realizamos en biología molecular. Ahí ya va a ser más específica de interpretación de resultados, qué pedir, etc. Eso no quita que si quieren preguntar algo en el día de hoy de cualquier otra cosa, digamos, de que sea de la próxima charla, lo puedan hacer sin ningún problema. La primera diapositiva que se me ocurrió poner, que esto no tiene que ver con biología molecular, sino que tiene que ver con el laboratorio, es que nosotros, en las 6 clases, en general, vamos a hablar de la etapa preanalítica en el laboratorio y analítica. Básicamente vamos a hablar de eso. Y que los errores en el laboratorio, la mayor cantidad de errores, se cometen en la etapa preanalítica y posanalítica. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver en el sentido que tenemos que ver a todo como un proceso y que cuando, digamos, todo tiene importancia en obtener un buen resultado. Tiene importancia la parte analítica y preanalítica dentro del laboratorio, que es de lo que vamos a hablar, pero también tiene mucha importancia qué es lo que solicita un médico, cómo lo solicita, en qué momento lo solicita, qué tipo de resultados se entrega, cómo se interpreta, qué tipo de muestra se toma, etc. Entonces, cómo se conserva la muestra, si se sabe, si no se sabe. Todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Por eso esta diapositiva, que era para comentar básicamente eso, que siempre uno se enfoca mucho en la parte analítica, que está bien, y está perfecto, y la controlamos y la evaluamos, pero, y también las etapas preanalítica y posanalítica desde el laboratorio, pero que tiene importancia en los errores en forma importante, la parte de la solicitud médica y la interpretación de resultados. ¿Cómo manejamos cuando pensamos en un laboratorio de biología molecular? Cuando armamos un laboratorio de biología molecular, que hoy parecería muy común y muy sencillo con el tema del COVID, pasó algo parecido con el H1N1, donde laboratorios que no pensaban en hacer biología molecular se ponían a hacer biología molecular. La realidad es que uno lo primero que tiene que pensar es cuáles son las necesidades que existen desde el medio, en este caso los profesionales médicos, o si estamos en una clínica, dentro de la clínica, cuáles son las necesidades de qué montar
o sea, qué realizar y qué no realizar y hasta qué nivel de estructura uno desarrollar en biología molecular. Y la estructura es un punto clave. Todo esto está relacionado también con el personal, con la capacitación del personal. O sea, hoy en los laboratorios de biología molecular hay mucho personal no totalmente capacitado, ya sea porque la demanda fue muy importante, entonces se incorporó gente con poca experiencia. Esto no significa que trabajen mal, sino con poca experiencia, y que hay que capacitarlos constantemente para que sigan, digamos, para que si uno quiere hacer crecer el área de biología molecular. El equipamiento es muy importante, y el manejo de todo lo que son descartables, pipetas, etc. Esto es a modo de introducción. Como les decía, el laboratorio de biología molecular tiene algunas características que en algunos aspectos los podemos asemejar al laboratorio de microbiología, que tiene distintas etapas, que se procesan una gran cantidad de muestras y donde la interpretación del resultado es crítica. Y no es lineal, y a veces no existen los valores normales, sino que existen las probabilidades, los valores predictivos. Entonces hay mucho para hilar, a diferencia de otros sectores del laboratorio. Lo primero que tenemos que tener, sí o sí, es el conocimiento, y esto es importante. A veces se piensa que hacer una técnica es completar una receta, y eso lo podría hacer, entre comillas, casi cualquiera, con un poco de mínimo expertise en un laboratorio, pero sin el conocimiento adecuado esto realmente no funciona. Puede emitir un resultado, pero lejos puede estar de ser cierto, de lo que le está pasando al paciente. La informática y la tecnología han generado que el laboratorio de biología molecular, desde cuando uno comenzó al día de hoy, sea algo completamente diferente, completamente distinto. Y que muchos conceptos que teníamos al principio, no es que se fueron, pero que son, digamos, para llamarlo de alguna manera, menos estrictos. La tecnología y la informática nos ayudó muchísimo a errores, a no cometer errores o no tener inconvenientes dentro del laboratorio, más que errores, inconvenientes, y nos ayuda a ser mucho más fiable en los resultados. La industria de reactivos, obviamente, como lo vamos a ver, cambió muchísimo, muchísimo, creció de una manera exponencial, no solo en la cantidad de targets, sino en el tipo de técnica que podemos hacer. Y eso también ayuda al crecimiento del área de biología molecular. Y todo esto encuadrado en un sistema de gestión de calidad que permite controlar todo el sistema analítico. Y por último, la interpretación de resultados, que eso lo vamos a ver un poco en la segunda parte, pero hoy vamos a hablar de cómo vemos nosotros el resultado, qué es lo que vemos en el resultado. Mejor dicho, qué es lo que vemos, qué es lo que leemos. Uno se imagina el laboratorio mirando al microscopio, leyendo una fluorescencia, mirando un cultivo. Bueno, vamos a ver en biología molecular qué es lo que vemos, porque a veces hay cierta fantasía o criterios erróneos con respecto a qué es lo que se ve y cuánta precisión tiene o no lo que se ve, y si cualquiera lo puede ver y decir lo mismo que si lo ve alguien con conocimiento y con expertise. Esta es una diapositiva muy vieja que yo tengo, que es cuando se hablaba mucho de la estructura del laboratorio, de biología molecular, si tenía que tener 3 sectores, 2 sectores, si los 2 sectores tendrían que estar uno en un piso y otro en otro, y la realidad es que esto va a depender, no hay una ley para esto, va a depender un poco de cuáles sean las metodologías moleculares que uno vaya a implementar en el laboratorio. Hay metodologías de las cuales uno requiere 3 áreas totalmente separadas y con un flujo unidireccional, que eso es recomendable siempre, pero también hoy por hoy la tecnología ha avanzado de tal manera que el gran cuco, entre comillas, de la biología molecular, que es la contaminación, casi se convierte en anecdótico. Es una rareza. ¿Por qué? Porque trabajamos todo cerrado. No se abre ningún tubo para poder contaminar, cuando hablamos de contaminación del producto de amplificación, que después ya lo vamos a ver. Entonces, esto de la estructura, ya les digo, no hay una estructura única. La estructura recomendable siempre es un área inicial de recepción de las muestras, un área
limpia, que es donde se prepara la mezcla de reacción para la PCR, y un área que denominamos sucia, que es donde se realiza el proceso de amplificación y detección. Eso sería el ideal. Ahora te muestro algunas fotitos nada más que a modo de que conozcan el laboratorio y que, aparte de lo que yo les pueda decir, puedan ver realmente, más allá de que conozcan el equipamiento o no específicamente, qué tenemos en cada área y qué es lo que hacemos. La primera área que tenemos es donde recibimos todas las muestras del laboratorio. Las muestras que se toman en los distintos centros, las muestras que nos mandan los derivantes, etcétera, que pasan por nuestro sector de recepción de muestras, que son chequeadas y que suben al segundo piso, van al sector de recepción de muestras, donde lo que ven ahí es básicamente la figura de arriba, que tenemos 2 campanas de bioseguridad, después tenemos mesas, tenemos todas las herramientas de un laboratorio habitual, con centrífuga, pipeta, etcétera, etcétera, y la foto de abajo son algunos, o casi todos, de los equipos automatizados de aislamiento de ácidos nucleicos que tenemos. ¿Y por qué traje esta foto? Porque la realidad es que esto es fundamental, esto cambió completamente el manejo del laboratorio y cuántas muestras uno puede procesar realmente a través de la automatización del aislamiento de ácidos nucleicos. Entonces, uno cree que este paso, generalmente uno habla de la PCR, habla de reacciones isotérmicas, habla de las ondas, habla de los kits, etc. Pero este paso es fundamental. Si este paso de aislamiento de ácidos nucleicos, que como yo digo siempre es la muestra que utiliza el laboratorio de biología molecular, no está controlado, no se hace con equipos adecuados, no se evalúa que cada uno de estos equipos sea lo suficientemente eficiente, y obviamente no se cometan errores de intercambio de muestras, etc., obviamente este paso es crítico. Todo lo que hagamos después depende de este paso. Si en este paso no obtenemos un buen resultado, todo lo que hagamos después, aunque sea lo mejor, va a andar mal. La segunda parte la segunda sector del laboratorio, de nuestro laboratorio, es lo que nosotros llamamos el área limpia, que es donde se preparan las mezclas de reacción. Y ahí ustedes ven algunas campanitas que son para preparar las mezclas de reacción, y la característica que tienen todas las áreas, y esta en particular, es que todos los materiales que se utilizan en esta área no se pueden utilizar en otra, ¿sí? Y viceversa, los de otra área no se utilizan en esta. Y eso es muy importante para poder mantener la calidad de los resultados. Se trabaja con volúmenes muy pequeños, cualquier tipo de mínimo error en la limpieza puede contaminar y puede traer inconvenientes, que obviamente son factibles de detectar en el proceso, pero uno trata de evitarlos porque esto genera todo un trabajo extra. Este es un sector que acá nosotros tenemos subdividido el tercer sector. Este es un sector que podríamos llamar, entre comillas, el más sucio que tenemos en el laboratorio de biología molecular, y cuando hablo de sucio me estoy refiriendo a la cantidad de productos de amplificación que pueden estar en el ambiente, que pueden estar en la mesada, que pueden estar en las pipetas. Ahí está el secuenciador, nosotros lo llamamos sector de secuenciación, pero a su vez, o sea, tiene los dos extremos de detección, la secuenciación y la corrida con geles, donde uno ahí sí abre el tubo para poder correr un gel. Es cierto que en la parte de enfermedades infecciosas, hoy por hoy, los geles casi no se utilizan. O sea, las PCRs en tiempo final que se evalúan con geles son una rareza y son muy pocos las determinaciones que se realizan con PCR en tiempo final. Y después tenemos el área que también sería sucia, porque estamos teniendo productos de amplificación, pero está tan automatizada y tan cerrada que claramente todo tubo que sale de acá va a la basura, no se toca, no se manipulea, etcétera, con lo cual es casi, diría, entre comillas, imposible que un producto de amplificación contamine esta área. Entonces termina siendo un área sucia, pero no tanto, porque es el área que está más automatizada. Y arriba vemos equipos totalmente automatizados, que son los dos Cobas 4800 que tenemos,
que nos permiten, después vamos a ver qué determinaciones, pero nos permiten arrancar desde el tubo primario hasta obtener el resultado sin hacer ningún tipo de manipulación, absolutamente ninguna. Lo hace todo el equipo, hace aislamiento de ácidos nucleicos, hace PCR y detección, todo absolutamente sin manejo humano, o sea, sin que haya que preparar una master mix, sino que lo prepara todo el equipo. Y después tenemos los equipos de PCR en tiempo real y también PCR en tiempo final, los termocicladores, que ahí sí ya, digamos, si bien esto amplifica y detecta, o sea, la parte 2 y 3 del proceso en la PCR en tiempo real se unifican, pero los pasos anteriores, sobre todo el preparado de la mezcla de reacción para hacer la PCR, es un proceso que participa el técnico o el bioquímico, o sea, está a la mano, y no, es semiautomatizado, no está totalmente automatizado. Entonces está automatizado el aislamiento de ácidos nucleicos, la mezcla de reacción se prepara con una receta y es manual, y ahí es muy importante digamos, el expertise de las personas que trabajan, como los materiales con los cuales trabaja, y luego los equipos que miden, amplifican y detectan los productos que queremos analizar. Bueno, esto era como para mostrarles un poco el laboratorio. ¿Cómo comienza nuestro proceso? Tomando en cuenta las imágenes que vimos. El primer paso, llegan todas las muestras al sector que nosotros llamamos sector 1, sector de aislamiento de muestras, donde según la determinación que tengan, o sea, según cuál sea el pedido, es hacia dónde se van a dirigir y qué proceso van a tener. Por ejemplo, se recepcionan las muestras. Hay algunas que van directamente a conservación. Las muestras que van a conservación son aquellas que no se les va a hacer aislamiento de ácidos nucleicos en el momento, sino que y no se van a realizar la PCR en el día, en ese mismo día, sino que van a pasar un proceso, si a un día siguiente o algún día siguiente, totalmente automatizado. Entonces se guarda, por ejemplo, el plasma para una carga viral de HIV o una carga viral de hepatitis B o una carga viral de hepatitis C, se conserva en el lugar adecuado, ya sea en heladera, freezer a -70, hasta proceso. Y en el proceso es totalmente automatizado. Entonces, ese es un tipo de trabajo que se hace en esta área. El otro trabajo muy importante que se realiza es el aislamiento de ácidos nucleicos. Y este aislamiento se hace a todas las muestras que no están en proceso de automatización, sino que van a pasar a un proceso donde se tiene que obtener el ácido nucleico para preparar la PCR para después colocarlo en el equipo de PCR en tiempo real. Entonces, de estos materiales, nosotros vamos a obtener lo que llamamos el UATO o extracto, que es el concentrado de ácido nucleico. No de ácido nucleico específico, sino de ácido nucleico, de todo el ácido nucleico que tiene esa muestra. Principalmente, ¿cuáles son las muestras más habituales que tenemos y que tenemos en mayor cantidad? Sangre y plasma. Sangre entera y plasma son las más importantes, ya sea para detección de seguimiento de trasplantados, para detección cualitativa de determinados microorganismos, eso ya lo vamos a ver. Por el otro lado, los hisopados, que obviamente en el último tiempo se convirtieron en una muestra muy importante por todos los hisopados del tracto respiratorio, que también se les hace el aislamiento de ácidos nucleicos, e insisto, esa es la muestra que nosotros vamos a guardar para al día siguiente, o en el mismo día, dependiendo cuál sea la situación, o en 48 horas, o en 5 días. En general, biología molecular trabaja en 48 a 72 horas casi todos los targets. Ese aislamiento se guarda y después entra nuevamente en proceso. Y por último, tenemos algunos tratamientos especiales, porque hay algunas muestras que no pueden ser colocadas en los sistemas de aislamiento automatizado, porque los sistemas automatizados no están validados para esas muestras o no son lo suficientemente eficientes para esas muestras y requieren de un tratamiento especial previo. O requieren de un aislamiento fuera de un sistema automatizado, como puede ser una columna de intercambio iónico.
Y en esas muestras especiales tenemos los líquidos de punción, principalmente los líquidos cefalorraquídeo, principalmente las biopsias, y bueno, los tacos de parafina, que también pueden incluirse dentro de este parámetro. Son muestras que tienen que tener un camino diferente al resto. ¿Por qué? Porque requieren de un procesamiento especial, ¿sí? Otras que requieren de un aislamiento especial son las PCR para las muestras que se detecta tuberculosis. Entonces, esas muestras van a conservación, esa flecha no la puse, van a conservación y después entran en un proceso de tratamiento especial, que no es un aislamiento automatizado, sino que es un aislamiento manual con pretratamiento y después automatización. O sea, ahí se acompleja un poco más la situación. Pero entonces, esto es un pantallazo de lo que nosotros recibimos en biología molecular. Esto sería como todo lo que sería primocultivo en bacteriología, todo lo que reciben todas las muestras. Esto es un proceso crítico. Y no solamente crítico de cómo se realiza, sino de cómo se organiza y de cómo se controla, que es el punto que está puesto al final, que todo lo que realmente llegó al laboratorio haya entrado en proceso o haya ido a algunos de estos puntos como corresponde. Espero no haberlos mareado. Cualquier cosa, después me pueden preguntar algún detalle más del proceso si quieren. La idea es, insisto, que ustedes tengan un pantallazo de qué es lo que nosotros recibimos en el laboratorio, pensar que ahí se reciben hoy 5 bits, o sea, o con COVID, ahí con no mucha cantidad, 300 muestras por día de distintas que van hacia esos distintos lugares. Entonces, es un punto clave para poder trabajar correctamente. ¿Cuáles son los...? Eso pasa por tocar lo que no se debe. ¿Cuáles son los aportes fundamentales? Bueno, esto ya lo conocen ustedes, y básicamente yo lo traigo a colación para que sepamos que digamos, hay muchas cosas de acá que realmente hacemos, y hay algunas que no hacemos, ya sea porque las necesidades no son las prioritarias para nosotros, o a veces la ecuación costo-beneficio no lo permite. Y otro punto importante es que las técnicas moleculares, al ser tan sensibles y tan específicas, han cambiado en muchas de las situaciones, que después vamos a ver la próxima clase, o en algunas situaciones, lo que se llama el gold estándar, donde muchas veces el gold estándar era el cultivo, y resulta que ahora las técnicas moleculares han cambiado ese gold estándar. Pero acá tenemos la vieja disyuntiva, o no llamarlo inconveniente, sino me gusta más la palabra disyuntiva, es que cuando uno cultiva, en la microbiología clásica, uno ve el microorganismo viable. Si hiciera cultivo viral, ve la viabilidad de ese virus. Cuando hacemos biología molecular, no detectamos viabilidad, detectamos el genoma de un virus, un parásito, una bacteria. Entonces, muchas veces hay que interpretar muy bien de qué tipo de muestra, en qué proceso está el paciente, para saber si lo que estamos detectando realmente tiene significado clínico o no. Entonces, a veces ese aumento de sensibilidad nos puede jugar en contra. Y ahí es donde está realmente el expertise de la persona que hace la interpretación del resultado, que insisto, lo vamos a ver la próxima clase. ¿Cómo evolucionaron las técnicas moleculares? Y al principio eran técnicas caseras, eran técnicas, o por lo menos la mayoría eran técnicas caseras. Entonces, realmente era muy difícil, porque se leía un paper, se agarraba, se compraban los primers, las enzimas, se hacía un aislamiento de ácidos nucleicos con mecanismos mucho más manuales y con mucha más probabilidad de error. Después aparecieron los RUGO, que son aquellos equipos que son solos para investigación, pero en países subdesarrollados como el nuestro, o en muchos países del mundo, estos equipos se han adaptado, digamos, de alguna forma para participar también en la parte clínica. Después están los equipos IBD, que son aquellos que están realmente desarrollados para el diagnóstico in vitro, y son aquellos que están validados
que están realmente con suficientes pruebas para ser realizados sin ningún tipo de inconveniente. O sea, todos son controlados, empecemos por ahí, todos los procesos son controlados, pero algunos están más estandarizados y otros menos. Entonces, a los que están menos estandarizados le tenemos que poner más proceso propio de estandarización, y a los que están menos estandarizados, más estandarizados, perdón, uno puede, digamos, jugar con lo que dice solamente el inserto. Que en esos hay equipos comerciales automatizados, y después viene todo lo que es la PCR en tiempo real, que también hay equipos PCR en tiempo real, que pueden ser comerciales o no comerciales, pueden ser IVD, pueden no ser IVD, pueden estar automatizados o no automatizados. O sea, el hecho de PCR en tiempo real no significa que no pueda ser una técnica casera. Una técnica casera puede ser una técnica de PCR en tiempo real. O sea, no hay que confundir los términos. Y hoy por hoy, esto es para que ustedes vean la evolución de las técnicas moleculares, pero hoy por hoy yo diría que el 99% de nuestras metodologías son en tiempo real. Y un porcentaje importante está automatizado totalmente, y el otro tiene por lo menos algunos de los pasos automatizados. Son pocos, o son los menos, aquellos que tienen todos los pasos manuales. Bueno, describimos los componentes. Esto es, digamos, algo básico en biología molecular, que es, siempre tenemos tres partes que con las técnicas de PCR de tiempo real se ha simplificado. Pero la primera, como ya lo dije, que es el aislamiento de ácidos nucleicos, tiene como función liberar el ácido nucleico, concentrarlo y estabilizarlo. O sea, tiene todo eso como función. El ácido nucleico general de la muestra. La amplificación, bueno, ahora vamos a ver los procesos de amplificación y detección que con el PCR de tiempo real se han unido en un solo paso. Bueno, esto es, ¿qué es lo que pasa cuando, digamos, hacemos un aislamiento de ácidos nucleicos? Y la diferencia de los procesos de aislamiento de ácidos nucleicos cuando trabajamos con distintos tipos de material. No es lo mismo un material que sea un tejido que sea plasma. Ahí digamos, el nivel de ataque, si se quiere, o de ataque químico, estoy hablando, para poder liberar el ácido nucleico es completamente distinto. Entonces, y esto es algo que uno tiene que evaluar en los distintos procesos para la elección del proceso adecuado. Por ejemplo, cuando le nombré la TB. La TB, no importa de qué material venga, como es una bacteria donde la pared es muy difícil de destruir, necesita un aislamiento con un tratamiento previo. Entonces, hay ciertos requisitos en el aislamiento de ácidos nucleicos que dependen no solamente de la muestra, sino del target que vamos a detectar. Y esto es un resumen de las técnicas más comunes, de las cuales se empezó con la precipitación con los alcoholes, la atracción con solventes orgánicos, las columnas de intercambio que siguen estando en un lugar y ocupando un espacio, pasa que son muy labor dependiente, o sea, necesitan un operador mucho tiempo trabajando, entonces todo lo que es la automatización, que insisto, explotó en los últimos 3 años, de un montón de equipitos de automatización de aislamiento de ácidos nucleicos que aíslan 36 muestras en 15 minutos, para que ustedes se den una idea. Esto cambia el flujo de trabajo completamente en biología molecular, que son aquellos que están basados en las técnicas de partículas de sílica, que son partículas de vidrio en el fondo, que vienen del método de Booms inicial, y las captura con partículas magnéticas. Ambas tienen la misma función, que es el ácido nucleico se pega de forma por carga ya sea en las partículas de vidrio o en las partículas magnéticas. Y eso permite hacer lavados, ¿sí? Y después sacar ese ácido nucleico de esa partícula y quedarnos con el ácido nucleico para realizarle la PCR posterior, lo que tengamos que realizar. Bueno, acá vemos algunas imágenes para que ustedes se den una idea de qué estamos hablando. Como se trabajaba con precipitación con alcohol, había un proceso muy manual, era realmente muy complejo. Lo mismo, similar pasa con una columna, que es lo que ven a la derecha, que lleva su tiempo. Estos son todos gráficos. El azul que ven abajo a la izquierda
es el método de Boone con partículas magnéticas, de sílica, y después con partículas magnéticas. En el fondo, hoy, el 99% de los sistemas de aislamiento automatizado trabajan con partículas magnéticas, y lo que puede cambiar según la matriz que yo le coloque es los distintos protocolos. Hacer más lavados, hacer menos lavados, ser más agresivo en el lavado, ser menos agresivo en el lavado, qué tipo de elusión hace, cómo concentra, etc. Bueno, esto es el procedimiento de Booms, que le comentaba, es un procedimiento si bien es muy viejo, de la década del 80, se ha reproducido porque es muy eficiente realmente para el aislamiento. Y esto es lo que, digamos, es un esquema de aislamiento de ácidos nucleicos con sistemas automatizados. Vemos distintas opciones de cómo funcionan en la fotito de la izquierda, que ven en azul, es cómo funcionan todos los sistemas de aislamiento de todos los equipitos que hoy están en el mercado. En más o menos, algunos son más eficientes, otros son menos, y uno tiene que evaluar esa eficiencia dentro de su laboratorio, que es lo que se hizo en toda la época COVID para incorporar estos equipos. Uno de los temas críticos, diría yo, que muchas veces no se terminan de entender desde afuera del laboratorio de biología molecular, es la utilización de controles internos. Cuando hablamos de controles internos, generalmente en el léxico bioquímico es hablar de un control negativo y un control positivo alto, un control positivo bajo. No, eso no es lo que se habla de control interno como se habla en biología molecular. Se habla de un control que está dentro de la muestra desde el momento cero y que nosotros lo tenemos que detectar para evaluar todo el proceso. Hay distintos tipos de controles. No me voy a poner a analizar porque realmente es para una charla específica de controles internos, cuántos controles hay y cuáles son las funciones. Pero básicamente, para que ustedes tengan una idea, es que yo al plasma que viene para carga viral de citomegalovirus, yo le tengo que agregar algo a ese plasma que pase por todo el proceso de aislamiento hasta la PCR final y que yo lo pueda detectar. Entonces yo puedo decir que el proceso funcionó de manera eficiente. Si no lo detecto, ese proceso tengo que ver en dónde falló. Esto mismo se puede realizar sin agregar cuando tenemos células, porque podemos medir lo que se llama un housekeeping, que sería un gen que está en todas las células humanas. La beta-globina, la beta-actina, el GAPDH. Y eso es lo que usamos como control interno. Yo sé que a veces esto parece muy técnico y muy traído de los pelos, pero la realidad es que es crítico porque esto nos permite evaluar si puede ser un falso positivo, sobre todo si son falsos negativos. Nos permite evaluar si hay inhibidores en la muestra. Nos permite evaluar si el método de aislamiento funcionó como corresponde. Nos permite evaluar, en algunos casos, si el sistema de primers y las enzimas están funcionando bien. Eso depende del tipo de control, no voy a entrar en eso. Y un poco lo que uno ve, y acá ya vamos a entrar en la zona de empezar a ver qué resultados vemos en PCR en tiempo real, es en un gráfico de fluorescencia, que ahora vamos a ver por qué fluorescencia, y ahí ven la palabra amplicones arriba, en función de los ciclos, hay un control interno que siempre, en este caso, puede ser un control interno que sea agregado como el YAC o un housekeeping, como les dije, que siempre tiene que dar positivo. ¿Sí? Si eso da negativo, bueno, si el target da positivo, ahí ahora vamos a entrar en la evaluación de los resultados, pero ese es un punto importante y este es el tipo de gráfico, el tipo de gráfico que nosotros vemos en biología molecular para poder decir cuando un resultado o cuando un aislamiento y una PCR funcionó de manera adecuada. Después tenemos, obviamente, controles mucho más estrictos, ¿no? Con estándares, con medidas de CT, que obviamente ahí ya entramos en el detalle, pero para tener un concepto grosero, y este es el tipo de interpretación. Si consideramos que la muestra, digamos, el target,
No, la muestra en realidad es el target, lo que yo quiero medir. Y tenemos el control que está en azul, el control interno, no el control positivo o negativo, el control interno. La primera muestra, el paciente A, es no detectable, claramente, porque el control interno funcionó, eso significa que la PCR funcionó bien y yo no detecté el target. El segundo, el paciente B, detecto ambos, con lo cual es positivo, claramente. Y puede pasar, si es competitivo, que el control interno dé negativo y el target dé positivo, y eso también es válido. Entonces, no siempre cuando un control interno es negativo, es que el resultado sea inválido. Porque si hay competencia, que en general siempre la hay, si no la hay en los primers, lo hay por la enzima, puede dar este tipo de resultados. Pero lo importante es que cuando la muestra es negativa y el control interno es negativo, como el paciente D, esto es un resultado no evaluable. O sea, no se puede informar negativo, ni siquiera no interpretar. Es no evaluable, no podemos decir absolutamente nada. Esto hay que repetirlo, literalmente, o de la misma muestra o de una muestra distinta. Ahí hay que evaluar qué pasó en el proceso y ver qué medidas se toman. Esta es la evaluación de un control interno cuantificado, y acá voy a ir rápido en esto porque la verdad que, digamos, si entro en detalle, es bastante complejo de explicar. Pero lo importante es que en estos resultados que vemos acá, que son resultados de PCR en tiempo real en equipos totalmente automatizados, tenemos un target que está en rojo y un control interno que está en azul, y ese control interno, además de estar en la muestra desde el principio, tiene una concentración determinada, con lo cual tiene que levantar en un CT, ¿sí? CT, CP, como ustedes lo quieran llamar, un ciclo umbral, esa es la palabra, digamos, en castellano más adecuada, que es el ciclo a partir del cual empezamos a detectar fluorescencia, y ahora vamos a ver por qué fluorescencia es lo que detectamos. Ese ciclo, digamos, no se puede mover. Tiene que ser, si es 30, tiene que ser 30, 29.5, 30.5, no se puede mover mucho. Si eso se mueve, es que algo no funcionó correctamente y ahí el resultado pasa a ser inválido. Y esto ya lo tienen los softwares, entonces esto ya, digamos, si bien hay un análisis de curva, los softwares ya nos dicen cuando un resultado es válido o no. Esto es cuando son los sistemas totalmente automatizados. Esta fotito es para que recordemos en qué está basada toda técnica de PCR. Toda técnica de PCR, en todos los aspectos, salvo en el aislamiento de ácidos nucleicos, está basado en la hibridación, ¿sí? Que es la unión específica de las bases adenina, timina, citosina, guanina, que permite un juego de posibilidades y que permite la especificidad de cuando uno realiza una PCR, PCR en el tiempo que sea, tiempo real o tiempo final. ¿Cómo es el proceso? Todos lo conocen el proceso. Alta temperatura para abrir las cadenas, una temperatura de annealing, que es la temperatura crítica, que es la del pegado de los primers, para poder elongar la cadena complementaria, que se llama extensión, que se hace a 72 grados, dependiendo de la enzima, pero básicamente a 72 grados, y donde actúa la polimerasa haciendo la extensión. Esto es para detectar ADN. Si queremos detectar ARN, tenemos un paso previo, que es lo que se llama transcriptasa reversa, o sea, pasar de ARN a ADN y después hacer la PCR. Siempre hay que considerar que cuando hacemos una RT-PCR, también hacemos una PCR, o sea, estamos midiendo RNA y DNA simultáneamente. Eso es algo que tenemos que considerar. Por lo tanto, depende de la muestra que estemos trabajando, es lo que vamos a medir. Y eso después lo podemos hablar en las situaciones específicas. Este es el concepto de por qué a través de estos ciclos de temperatura, lo que les mostré es un ciclo, esto es un ciclo, estos ciclos se repiten cuantas veces uno quiera, pero por supuesto, si uno hace pocos, tiene poca sensibilidad, y si hace demasiados, tiene poca especificidad. Entonces, tiene que entrar en una zona de ciclos que sea
de un buen equilibrio entre sensibilidad y especificidad. Dependiendo de las metodologías, generalmente podemos redondear entre 40 y 45 ciclos las PCR. Si eso hace el tiempo que tarda una PCR. Cada vez que se produce este ciclo se van duplicando las cadenas de forma exponencial. Y esto es lo que vamos a ver al final del camino. Si hacemos una PCR en tiempo final. Si hacemos una PCR en tiempo final, hacemos todo este proceso de los 40 y pico o X cantidad de ciclos, y al final lo vamos a detectar con alguna de las metodologías de detección. En cambio, si hacemos una PCR en tiempo real, cada vez que se produce uno de estos ciclos, se va midiendo la fluorescencia, y ahora vamos a ver cuál, para que nos diga en qué momento de la PCR se empieza a detectar el target que yo estoy buscando. Y eso es el ciclo umbral, o el crossing point, o el CT, como se lo denomina habitualmente, a través de sus siglas en inglés. Obviamente, acá tenemos los tres procesos. El primer proceso ya lo hablamos, aislamiento de ácidos nucleicos. La PCR es la técnica, es como, no sé, es como el genial de la biología molecular, pero no es la única técnica de amplificación, hay muchas técnicas de amplificación, y eso generó mucha confusión con el COVID, donde técnicas de amplificación que son tan buenas o hasta mejores que la PCR, se las cuestionaba en algún sentido. La técnica de amplificación y la de detección, que en este caso van a ir juntas en las PCRs en tiempo real. Y en la detección tenemos dos formatos, en PCR en tiempo real. Uno que es el formato que podemos llamar inespecífico y otro específico. El inespecífico, tenemos un componente denominado Cybergreen o EvaGreen, que es un componente que se une a las dobles cadenas que se van formando cuando, cuando se va formando la cadena complementaria, ahí se une de manera inespecífica. A cualquier doble cadena se une al Cybergreen. Por eso se habla de inespecificidad. Lo que le da la especificidad son los primers, porque los primers que yo estoy utilizando solamente me van a producir target de lo que yo estoy buscando, en teoría, y eso tenemos forma de evaluarlo. ¿Y qué emite el Cybergreen? Fluorescencia. Y después tenemos las ondas específicas, que hay distintos tipos de sondas, ahora vamos a ver pantallazo, que emiten, pero tienen una unión específica al producto de amplificación, no que se une a cualquier doble cadena. Y según el formato que tenga esa sonda, van a emitir fluorescencia y vamos a ver el mismo gráfico. Pero en este caso es específico, entonces no necesitamos resolver con la observación de la temperatura de melting, que sería la temperatura donde se encuentra unido el 50% del producto de amplificación. Bueno, es una temperatura que es propia de cada target acorde a los primers que yo utilizo y que me da un pico. Y ese pico le da la especificidad al Cybergreen. Esto nada más que para recordarles que las técnicas de amplificación no son solamente PCR, ¿sí? De las más comunes, NASBA, TMA y SDA, que son las tres isotérmicas. Después tenemos la ligasa chain reaction, la LCR, que no se usa mucho, la cubeta replicasa, y el BDNA, que ya no se usa más. Pero es cierto que la mayoría de las técnicas son de PCR o RT-PCR, pero también las técnicas isotérmicas tienen un espacio. Estos son los sistemas de detección. Nosotros nos vamos a quedar con el último, pero existen todos los otros como posibilidades, dependiendo de cuál es la complejidad del laboratorio que esté trabajando. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo la interpretación de un resultado con geles de agarosa, o con geles de prolaqueamida, o una hibridación en placa, o una hibridación líquida. Todos tienen una interpretación que es diferente y debe ser evaluada en circulación. Yo les voy a contar la PCR en tiempo real, como les conté, así levemente, qué diferencia hay entre el Cybergreen y las ondas específicas. Términos que caracterizan a los test. Y esto es aprender idioma, digamos, el idioma molecular, que es
Generalmente cuando hablamos de target, hablamos del blanco, que es lo que nosotros queremos detectar, básicamente. Cuando hablamos de controles internos, no estamos hablando de control negativo, control positivo bajo, sino que estamos hablando de los controles internos que yo les comenté, los controles de inhibición y o que pueden ser de cuantificación. Los controles, para nosotros son controles externos, que son los controles positivo bajo, positivo alto, que son los que evalúan la totalidad de la reacción y que también tienen que estar en un rango adecuado. Bueno, sistema de aislamiento manual automatizado y sistema de amplificación que en tiempo real o tiempo final. Y tres conceptos importantes que, digamos, marcan mucho cuáles son la capacidad de las técnicas y también lo que marca mucho es la interpretación y cómo informar un test. Después eso lo vamos a ver más detenidamente, que es el límite de detección, que es la capacidad que tiene la técnica de detectar la menor cantidad de ácidos nucleicos, de detectarlo. El límite de detección cuantificable, que es lo mismo que antes, pero cuantificable, o sea, lo detecta y lo cuantifica. En algunas técnicas estos límites de detección y cuantificación es el mismo, en otras no. El límite de detección puede ser inferior al límite de cuantificación. Entonces yo puedo detectar, pero no saber qué cantidad tiene. Y eso, insisto, lo vamos a ver porque esa es una manera de informar las cargas virales en algunas situaciones donde uno le dice al médico, está por debajo del límite, yo no puedo saber qué cantidad tiene, pero ojo, tiene. Entonces eso es un dato que puede servir en algunas situaciones. Y por último, el rango lineal. ¿Cuál es la capacidad de hasta cuánto yo puedo medir? Hoy yo diría que es un dato que en alguna época era muy crítico, porque el rango lineal era muy corto, entonces enseguida se nos escapaba del rango lineal y era muy difícil cuantificar cuando había grandes cantidades de genoma, viral, bacteriano, lo que fuese. En cambio, con las técnicas de PCR en tiempo real, el rango lineal se amplió de una manera terrible y también el seguimiento de los pacientes a través de los tratamientos en las infecciones crónicas, etcétera, ha hecho que ese rango lineal ya no sea, digamos, no es necesario que sea tan grande, pero sin embargo, con estas técnicas tenemos grandes rangos lineales. Acá lo que yo les mostraba anteriormente, este es el primer equipo de PCR en tiempo real que tuvimos, que tenemos todavía alguno, que es el Light Cycler, y lo importante acá era, que yo quería mostrarles es cuando uno mide la fluorescencia, la mide en distintas etapas, unas en la elongación y otras en el annealing, y es porque según en qué momento emite el sustrato que yo le voy a poner a esa técnica de PCR. Sustrato de detección. Así como una técnica de hibridación en placa, yo le pongo el sustrato colorimétrico, acá le voy a poner un sustrato que es el Cyber-Grim si es inespecífico, o es una sonda específica si es una sonda de hibridación, una sonda de hidrólisis, una molecular beacons, bueno, distintos tipos de sistemas que cuando se forma una cadena se pegan, pero en forma específica, y emiten. Estas son las ondas, no para que se las acuerden, ni mucho menos, sino que son distintos mecanismos totalmente específicos para poder detectar los productos de amplificación a medida que se van produciendo. Y esto permite detectar la cinética de la reacción, que es algo que no se puede hacer con la PCR en tiempo final. Este es el concepto principal de la PCR en tiempo final. Y que nos permite informar en el concepto de CT o de ciclo umbral, dependiendo de, digamos, de las metodologías utilizadas. Y ahora me voy a detener un poco lo del ciclo umbral porque suele generar cierta confusión. Esto es cómo podemos evaluar esa fluorescencia. Si es con sondas específicas, lo vamos a ver como curvas. Ahora, si nosotros tenemos
intercalantes inespecíficos, ¿sí? Básicamente lo tenemos que ver como picos, porque fluorescencia va a emitir siempre. El problema es dónde emite fluorescencia. Entonces, si los picos se alinean en el mismo lugar del control, del target que yo estoy buscando, significa que realmente es positivo. Pero si no se alinean, no. Y la otra opción es para medir mutaciones también. La capacidad de poder saber si realmente un target está mutado o no, esto en infecciosas se usa poco y nada, en realidad. Pero sí se usa para otro tipo de patologías. Este es digamos, el gráfico clásico. Y arriba está el gel de agar-rosa, nada más que para mostrar hasta dónde la diferencia de sensibilidad que puede tener un sistema de detección con respecto a otro. Entonces, el ciclo umbral a nosotros nos permite decir que cuanto más rápido obtenemos producto de amplificación, obviamente, más cantidad de target tenemos. Ahora, ¿ese ciclo umbral significa carga viral? No. No. Carga viral significa cuando nosotros podemos cuantificar a través de un control cuantificado, que puede ser interno o puede ser externo. Si no hay control cuantificado, si no hay una curva de calibración, no hay carga viral. Lo que sí hay es supuesta cantidad. Obviamente que si yo tengo una PCR que levanta en 20 CT, de los 45 ciclos levanta en 20, tiene mucha más cantidad del target que si me levanta en 30 o 35. Ahora, una gran discusión se produce cuando queremos decir, pero ¿por qué nos informa el CT? Porque el CT no es un número realmente reproducible. Nosotros, en la misma técnica, en el mismo lugar, nos puede dar CT diferentes y tiene, digamos, muchas variables el CT. Entonces, el CT es un orientativo, y así se lo debe tomar. Y como orientativo, sobre todo, se lo debe tomar en la zona del límite de detección. Y ahí es donde uno tiene que acompañar el informe con un comentario para poder que el médico entienda que lo que uno está detectando es muy poca cantidad de un genoma, no de un virus que está replicando necesariamente, o de una bacteria que está crecida. Nosotros detectamos genoma. Entonces, en esas zonas donde los ciclos son los más altos, el CT es más alto, generalmente se habla de arriba de 35, donde uno tiene que ponerle el ojo a la interpretación. Vamos terminando. Yo no sé, Francesco se fue, me dejó acá solo, y no sé qué tiempo, porque no tomé el tiempo de la charla. Esto es todas las opciones que tenemos para ver resultados de PCR en tiempo real, los más comunes, que como lo hacemos con sondas. Tenemos la posibilidad de tener, como ven los gráficos abajo a la derecha en amarillo, con controles internos cuantificables. Entonces cada tubo tiene su control interno y cada tubo va a medir la carga viral con ese control interno. O sea que se evalúa la carga viral de cada tubo. En otras situaciones, lo que se utiliza son calibradores externos, como se ve en el gráfico de la izquierda, donde se grafica el ciclo en función del logaritmo de la concentración. El logaritmo siempre es para facilitar el gráfico, lo numérico, digamos, considerando que si ustedes ven la concentración son concentraciones extremadamente elevadas. Entonces, de esa forma, obviamente, a menor ciclo, mayor concentración. Esa forma nosotros podemos interpolar nuestro CT, el de nuestra muestra, en una curva de calibración, para poder decir cuál es la concentración cuál es la carga de nuestra muestra, de nuestro target, en la muestra que estamos estudiando. Por supuesto que esa curva de calibración es una curva que idealmente habría que hacerla cada día, obviamente es imposible, costo-beneficio es imposible, no lo hace nadie, salvo el que procesa, no sé, 200 muestras en una placa, entonces larga una curva por placa. Pero si no, normalmente se hace con cada cambio de lote, y lo que sí se hace es en cada largada, es largar como mínimo 2 estándares, uno bajo y uno alto, para poder decir, bueno, ¿en qué situación está la PCR que yo estoy haciendo?
sabiendo que tengo calibradores que me tienen que dar de tal manera. Entonces, si esos calibradores me dan de tal manera, y ahí yo pongo mi sistema de validación, permito digamos, acepto el resultado porque considero que realmente el sistema funcionó de manera adecuada. Si no dan de esa manera, hay que repetir todo, realmente, o en caso que sea un problema de los estándares, hay que repetir la curva de calibración. Bueno, y de esta forma es como nosotros vemos los resultados, de esta forma es como interpretamos a veces si algún resultado hay que repetirlo o no. Lo mismo pasa cuando vemos los picos que veíamos acá, estos picos que tienen una temperatura, insisto, que es propia de cada target y de cada juego de primers que uno utilice en ese target. Entonces, eso varía de laboratorio a laboratorio según la técnica que tenga. Generalmente eso se da mucho con técnicas caseras. Y nosotros en el laboratorio tenemos técnicas in-house con Cybergreen que funcionan muy bien realmente y las mantenemos porque funcionan realmente muy bien. Son cualitativas y no tienen ningún inconveniente. En general, la tendencia es hacer todo con sondas específicas y poder detectar con estas curvas de fluorescencia. Bueno, esto es un poquito la variedad de equipos que hay, que no viene al caso. Y un poco para dejar el pie para la próxima clase y dejarle pie para las preguntas, si no se fueron todos y me quedé solo hablando, ¿en qué podemos utilizar todas estas nuevas metodologías? Bueno, detección, obviamente, pronóstico, profilaxis, preempti, esto es muy importante en todo lo que es la parte de trasplantados, ¿sí? En lo que es la parte de detección en general, seguimiento y control de tratamiento, mucho que ver con las infecciones crónicas, y pronóstico también con las infecciones crónicas, y un montón de variaciones. Esto es cuáles son los microorganismos más estudiados, qué es lo que se hace más habitualmente en un laboratorio de microbiología clínica. No es todo lo que hacemos nosotros. Hay algunas cosas que nos falta desarrollar y tiene un poco que ver con las necesidades y con las ecuaciones costo-beneficio, pero la verdad que hemos crecido notablemente en esto, nos quedan bastante pocas de esta tabla por desarrollar. Y la semana que viene vamos a ver un poquitito por sistemas o por situaciones, ¿sí? Qué hacer, cómo pedirlo, qué muestra y qué resultados se obtiene en cada uno en el sistema nervioso central, con huéspedes inmunocomprometidos, con infecciones del tracto respiratorio, que tanto hemos hablado en estos últimos 2 años, bajo el nombre de COVID, pero que en realidad estamos hablando del tracto respiratorio inferior, infecciones crónicas, como la HIV, hepatitis C, hepatitis B, y infecciones de transmisión sexual, que también es toda un capítulo aparte, y después podríamos discutir, si tenemos tiempo, que no creo, porque esto es mucho bagaje de información. Si me extendí en el tiempo, les digo que la charla que viene tengo el doble de diapositiva, con lo cual voy a ver cómo lo achico, porque es muy difícil poder contarles todo lo de biología molecular en detalle. Entonces voy a tratar de esto que les estoy comentando ahora en la próxima clase, acotarlo lo más que pueda. Recuerden que la caja de chat está a disposición para que nos hagan llegar sus preguntas. Mientras tanto, te pregunto, ¿los sistemas de automatización mejoran el factor humano en la sensibilidad de los resultados? No entendí, ¿cómo el factor humano? La cuestión está de operador dependiente de los resultados. Sí, los sistemas automatizados, a ver, no todo sistema automatizado genera necesariamente mejor resultado que un sistema manual. Okay. Empecemos por ahí. Porque, insisto, explotaron los sistemas automatizados y hay algunos que hay que evaluarlos bien porque no son buenos. Bueno, vos, y pueden fallar. En tu presentación mencionabas un método que tiene como 40 años que sigue siendo... Sí, bueno, el método de Booms es un método que, digamos, la base del método se sigue utilizando en algunos sistemas automatizados, como el de Biomerie, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente que el hecho de que sea automatizado siempre te libera del trabajo
y de la posibilidad del error humano. Claro. Entonces, que siempre hay un factor, es un factor que hay que tener en cuenta cuando uno hace cualquier trabajo manual, en cualquier área de laboratorio, porque esto pasa en cualquier área de laboratorio. Por eso es muy importante, cuando uno tiene procesos complejos, es muy importante no solamente la capacitación del personal, sino la organización del trabajo. Bien. Bien. Bueno, ahí Magda Penini dice, excelente, clarísimo. Gabriela Elvas, muy claro, gracias. Amigas. El club de fans. Amigas, el club de... Bueno, gracias. Esperamos que nos llegue alguna pregunta. Para vos, ¿qué es lo más importante que deberían llevarse los médicos, ya sean clínicos, infectólogos, de la especialidad que sea, respecto a los métodos de biología molecular? A ver, lo más importante que se tendrían que llevar es que los estudios de laboratorio empiezan cuando ellos hacen la receta. Cuando hacen la orden, mejor dicho, no la receta, perdón. Y ahí es muy importante, en biología molecular particularmente, o en los targets que trabajamos en biología molecular, es que aclaren qué metodología quieren. Porque la detección de targets de infecciones de transmisión sexual se pueden hacer por 4 metodologías en el laboratorio. Entonces, si uno no aclara que lo quiere hacer por una técnica molecular, se puede hacer por cualquier otra. Entonces, ahí es donde empieza lo más importante. Claro. Lo segundo es la importancia de cuál es la muestra que van a estudiar. O sea, que sea la muestra realmente adecuada para el proceso que quieren evaluar, ¿sí? O sea, no estudiar un target en cualquier lugar porque ahí sirve. Porque hay situaciones donde, por ejemplo, detectar citomegalovirus en sangre entera en un huésped inmunocompetente no significa absolutamente nada, por ejemplo, para decir algo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque son virus que se pueden encontrar en las células de pacientes totalmente sanos, sin ningún tipo de significancia clínica, con las técnicas moleculares, no con el cultivo. Entonces, ahí vamos a... Creo que eso es lo importante y si se acercan a la segunda charla, el 25, posiblemente ahí podamos aunar todo esto que conté, que es medio engorroso para el médico, porque es muy de laboratorio, con los resultados propiamente dicho, y con qué pedir y cómo interpretar el resultado una vez que lo tienen en mano. Claro, pero antes de la orden ya debería tener cierta idea de qué es lo que va a pedir. Bueno, pero eso están estas charlas. Ese es el objetivo de las charlas. El objetivo de las charlas es, porque esto nuevamente no lo encuentran en un libro habitualmente de medicina, salvo que se acerquen a un libro de microbiología, que digamos, más difícil que lo hagan. Es como más difícil que yo me ponga a leer el tratamiento, porque no es algo que hago habitualmente. Claro, entonces, además en el pregrado, ¿cuántas clases pudieron haber tenido de microbiología? No, mínimas. Si nosotros como bioquímicos tenemos poca de biología molecular, no sé si hay clases todavía. No sé si en pregrado enseñan biología molecular, pero seguramente se enseña poco. Claro. Ahí Gabriela Grati dice, entendible para todos y correcto y concreto. Te mando un abrazo. Gracias, Gabriel. Gracias. Bueno, entonces, entre la clase de hoy y la que viene, estaríamos completando ese recorrido. Tenemos completando una síntesis prueba, una síntesis prueba para ver, digamos, cómo funciona y si se acercan los médicos a poder escuchar un poco de lo que pasa dentro del laboratorio, y que el día que nuestros fellows, nuestros residentes, vayan a algún laboratorio, al nuestro o a cualquiera, puedan entender mucho mejor lo que ven. Generacionalmente, ¿vos ves alguna dificultad en esta integración entre el médico y el laboratorio de biología molecular? Generacionalmente, ¿a mi generación te referís? No. Respecto a los médicos nuevos de reciente formación y los que ya tienen un recorrido,
¿A cuáles les costaría más? No, está claro que, a ver, las características de, a ver, la- la gran cantidad de conocimiento e información que existe, todo lo que es la informática, que permite acceder supuestamente a la información, no al conocimiento, que esto es algo que hay que diferenciar muy bien. Entonces, da que las nuevas generaciones en general se acercan menos porque dicen, lo busco en Google. Tengo datos en cualquier lado, pero ojo, porque ese dato no tiene ningún valor si no hay tal conocimiento adecuado para deshilachar ese dato. Entonces, ahí es donde obviamente es más factible que las generaciones que nos formamos sin internet, con los palitos y con las cositas esas para hacer estadísticas y un montón de esas cosas, que no estoy diciendo que lo de ahora no sirva, lo de ahora es sensacional, es genial, pero hay que acompañarlo con lo otro, porque si no, se genera algo peor de la no información, que es la mala información. Bien, clarísimo, Edgar. Bueno, me alegro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, María Laura Estrada mandó por otro lado, dice, gracias Edgardo, anda el sol. Ok. Gracias. Bueno, si quisieras hacer algún adelanto de lo que va a ser la próxima clase. La próxima clase, no la arranqué ahora porque en realidad si arranco con esa clase, estamos hasta, no sé, hasta mañana. Un punteo de temas. Por eso, el punteo de temas va a ser, vamos a tocar básicamente qué es útil en el laboratorio para las infecciones crónicas, HIV, hepatitis C, hepatitis B, digamos, qué es lo que hacemos en el laboratorio y la utilidad de cada uno de los test, cómo solicitarlo y cómo interpretarlo. Después vamos a hablar de cuáles son los targets y las metodologías en los pacientes inmunocomprometidos, básicamente trasplante de órganos sólidos, que es lo más habitual, y médula ósea. Vamos a dar todo un pantallazo a infecciones del tracto respiratorio, ¿sí? Y también a todo lo que es infecciones de transmisión sexual, haciendo un comparativo con las distintas metodologías digamos, molecular versus, o sea, con cultivo, con detección de antígeno, con métodos rápidos, o sea, ver realmente por qué y cuándo realmente tiene sentido una técnica molecular, cuándo hay que tenerle cuidado al resultado de la técnica molecular y no casarse con que sirve, que siempre es mejor, porque muchas veces la serología es mejor para determinadas situaciones que una técnica molecular. Entonces, bueno, un poco es eso, y tomando los sistemas. Sistema nervioso central, también de cuáles son los targets que evaluamos en el sistema nervioso central. Y, bueno, eso es un montón, te digo. O sea, te lo estoy nombrando así, pero es muchísimo. Perfecto, bueno, bárbaro. Entonces, viendo que no hay más preguntas, estaríamos cerrando acá. Y los esperamos entonces el próximo lunes 25. Lunes 25, 14:30 estaremos acá. Firme como rulo de estatua. No sé si tanto, pero sí, estaremos. Vale. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado y nos reencontramos el 25.